Y en nuestro Canarias Late de hoy está con nosotros Chiqui González Macebos, profesora titular del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna, vicepresidenta también de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria. Estábamos hablando, Chiqui, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes de abrir el micrófono de este maravilloso tema que está sonando de fondo, que ha elegido expresamente, ¿qué es? Pues este tema es de una película de hace ya algunos años, creo que es de 2005, El jardinero fiel es la película. Y me gustó, pues primero porque lo escuché hace poco, tempranito, yendo de madrugada por la autopista del sur. ¿Ah, sí? Un territorio que mucho más árido que el norte donde vivo, ¿no? Y el significado de esta canción es que venga la lluvia. O sea, es la canción que cantan cuando se espera que hay que resguardar el ganado porque viene la lluvia y bueno, es un momento de felicidad, ¿no? Porque viene la lluvia. Pues sí. Esperemos que venga la lluvia. Sí, porque estamos acostumbrados a decir eso, qué buen tiempo, qué buen tiempo cuando hace sol, cuando se calpe, pero ya vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a que cuando llueve es cuando tengamos que decir qué buen tiempo, porque es realmente lo que hace falta, ¿no? Sí, es muy preocupante lo que está pasando en los últimos años, pero este año está siendo terrible. Hemos tenido un otoño prácticamente sin lluvias y ahora, y no solo sin lluvias, sino con un aire seco de este que nos viene del desierto, este regalo del desierto, como digo yo, que empeora mucho la situación, pues no solo de la biodiversidad silvestre, sino los agricultores están esperando que llueva, en fin. Todos estamos esperando que... Causa muchísimos problemas. Sí. ¿Qué es? Eres vicepresidenta de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria. ¿Qué es esa asociación? Cuéntanos. Pues una asociación que se creó hace muy poquitos años. Somos 2019 me parece que se creó, ¿no? Justo antes de la pandemia. Exacto, somos un grupo joven en lo que es la creación de la asociación, pero yo lo definiría como muy completo, lleno de personal técnico, de investigadores, mucha gente que trabaja por la conservación de la naturaleza. Entonces yo lo considero un grupo privilegiado. Cualquier duda, pues siempre tenemos personal para resolverla, gente que está trabajando en ese tema, y creo que no hay muchas asociaciones para la conservación que disfruten de este privilegio, ¿no? Eso es importantísimo y también es importantísimo saber en qué estado de conservación se encuentra actualmente la naturaleza aquí en el archipiélago. Da la sensación de que no demasiado bueno, no lo sé. No, la verdad que a mí ese tema me preocupa. Me preocupa por el estado en el que se encuentra, que ahora si quieres hablamos un poquito de eso, pero me preocupa también que no nos preocupe. Ese es un tema muy importante, porque revertir el estado actual de la naturaleza, que es preocupante, depende de que para nosotros eso sea una prioridad. Y eso creo que en la sociedad actual, pues en general has introducido muy bien diciendo que decíamos, ¡ay, qué bien! ¡Qué buen día! El día está maravilloso. Pues cuando digamos que el día está maravilloso cuando llueve, empezaremos a entender el reto que nos espera, ¿no? Y el estado actual de la naturaleza, pues por un lado tenemos el legado histórico, ¿verdad?, de los ecosistemas muy reducidos. Se ha perdido pues más de un 70% de los ecosistemas originales. Está muy fragmentado lo que nos queda y además está degradado. Es decir, que en el momento actual toda la historia de sobreexplotación del territorio nos ha dejado unos ecosistemas degradados, que además tienen otros problemas. No es que hayan terminado los problemas y ya tenemos delimitados unos sitios para la biodiversidad silvestre, ¿no? Sino que los problemas continúan porque tenemos amenazas que persisten, porque aparecen amenazas nuevas. Seguramente todos estarán esperando que en un tema de conversación como este aparezca la palabra cambio climático, ¿no? Pero iba a preguntarte si la situación en la que está la naturaleza aquí en el archipiélago es por culpa de la mano del hombre. Básicamente sí. Por un lado, pues incluso antes de que estuviéramos nosotros aquí ya, pues hace unos 2000 años se empezó a explotar la naturaleza canaria. Los aborígenes, aunque eran pocos, y al ser pocos pues no
no tendrían por qué afectar tanto como el volumen de población que tenemos actualmente, que eso es uno de los graves problemas, pero ellos ya introdujeron ganado, introdujeron herbívoros invasores, que es una de las claves importantísimas para entender cómo está la naturaleza actualmente. Y esa amenaza persiste, o sea que por un lado tenemos las causas humanas con amenazas que incluso persisten, y después tenemos también, es otra causa humana, el cambio climático, pero eso es nuevo. Eso pues es algo que ha sobrevenido en los últimos 30 años, no es del futuro. Yo siempre explico a mis alumnos que el cambio climático es del pasado, es del presente y por desgracia es del futuro, porque no veo que estemos haciendo la tarea que tenemos que hacer para que la cosa mejore, ¿no? Entonces es un problema básicamente humano. Sí, y por islas, ¿cómo estaríamos? Porque da la sensación de que la situación es muy diferente según en qué islas nos encontremos. Bueno, pues evidentemente las islas más áridas lo llevan peor. Yo siempre pongo, cuando doy mis clases, el ejemplo de Fuerteventura. Fuerteventura es una isla devastada, comida por las cabras. Y por las ardillas. Y por las ardillas también. Que uno no sabe, pero el que está en Fuerteventura, el que vive en Fuerteventura, sabe que es una auténtica plaga, que uno ve una ardilla, ¡ay, qué ardillita más bonita! Y al final es una auténtica plaga que empezó con una pareja de ardillas, que el dueño al final las dejó libres y se empezaron a reproducir y ahora se cuentan por millones. Empezó con una inconsciencia sí. Y de esas que siguen habiendo muchas en el archipiélago, ¿no? Porque continuamente se está alertando, hay una red, Redexos, donde se puede alertar de especies invasoras y continuamente están apareciendo especies invasoras nuevas, ¿no? Y no sé cuántas ardillas habrá en Fuerteventura, pero más de un millón, sí. Yo no me acuerdo cuántas. Alguna vez hemos hablado con expertos y sí nos han dicho. La cosa es que se haga el esfuerzo de controlarlo cuando ya no se pueden, porque hay especies invasoras que no las podemos eliminar. El conejo tampoco. El conejo podemos controlarlo, pero no eliminarlo, y hace muchísimo daño también, ¿no? Bueno, lo de las especies invasoras, los herbívoros, merece una atención especial. Te empecé a preguntar por las islas y me empezaste a hablar de Fuerteventura y te interrumpí. ¿Me hablabas de las cabras? Sí, Fuerteventura es una isla comida por las cabras, donde además es la isla que tiene mayor volumen de cabaña ganadera. Estuve consultando datos, tiene 77.000. Si lo comparamos con, yo qué sé, La Palma creo que tiene 15.000. Gran Canaria creo que poco más de 50.000. Pero ¿qué hace Fuerteventura, una isla tan árida, con ese volumen de ganado? Está claro que está sobrepasada la capacidad de carga de la isla. Es una isla ya árida, pero árida por la intervención del hombre también. Fuerteventura había ríos, había viñátigos, hay fósiles, sí. Es una isla que ahora mismo debería reducirse, pero drásticamente, la cantidad de ganado que hay, debería cuidarse. Es una isla que está desmantelándose, erosionándose, perdiendo suelo cada vez que hay un evento de estas lluvias que tanto esperamos. Mientras se moja la isla, se pierde un grandísimo volumen de agua y se pierde el suelo que tarda o ha tardado millones de años en formarse, ¿no? La Fuerteventura es el ejemplo al que no queremos llegar. ¿Y Lanzarote, que es la otra isla vecina? Lanzarote no tiene tanto ganado. Es verdad que es una isla árida y también pues tiene ahí la mayor parte de las especies endémicas. Bueno, tiene muchas especies endémicas refugiadas ahí en los riscos de Famara, un sitio que, por cierto, se ha restaurado la vegetación. La restauración no es algo que se hace de la noche a la mañana, ¿no? Pero se ha empezado, se han dado los primeros pasos para restaurar, pero no se ha eliminado el ganado, que es el responsable del estado actual de Famara. Entonces, desde aquí hago una petición para que los gobernantes, el cabildo, dé el paso que hay que dar para eliminar el ganado asilvestrado de Famara, ¿no? Pero Lanzarote tiene una situación un poquito mejor, pero también tiene muchísimo problema, tiene muchísimos conejos también. Bueno, es la isla de los conejeros, ¿no? Sí. Parece que... Yo le pregunté a uno de los vigilantes del Parque Nacional, digo, ¿y el nombre? Y dice que iban a vender pieles de conejo a Gran Canaria. Tenían tantos conejos y siguen teniendo muchísimos, ¿no? Ahí en Timanfaya se están comiendo hasta la tabaiba amarga, que, en fin, no es una especie muy rica para ellos, ¿no? Pero ya cuando no queda otra cosa... Pues mira, y Tenerife y Gran Canaria quizás son las islas más pobladas del archipiélago. ¿Cuál es la situación?
Bueno, Gran Canaria está todo muy fragmentado, ¿no? Evidentemente Tenerife tiene un mejor estado de conservación, diría yo, porque quedan todavía algunos reductos que, por ejemplo, vamos a hablar de laurisilva. La laurisilva en Gran Canaria es nada, menos de un 1% de lo que había, ¿no? La laurisilva en toda Canarias pues queda más o menos un tercio. Había, antes de la llegada del hombre, pues unas 90.000 hectáreas y quedan bien conservadas o con un estado de conservación aceptable o bueno, ¿no? Casi todo en Garajonay, unas 4.000 o 5.000, es decir, un 6% de lo que había, ¿no? Y este 6%, por desgracia, pues Gran Canaria no disfruta de este 6%. Es una isla que requiere muchísimo trabajo y sobre todo muchos proyectos bien ejecutados, bien planificados de restauración. Hace falta restaurar. Los ecosistemas de Canarias, por desgracia, cuando se crearon los espacios protegidos, incluso los parques nacionales, esto no era como Yellowstone o los parques nacionales americanos que tenían todavía naturaleza virgen, no, aquí estaba todo muy transformado, muy degradado, muy afectado por herbívoros. Lo primero que hacen los herbívoros cuando llegan a un ecosistema es cambiarlo. Las especies más ricas son las primeras que empiezan a desaparecer y entonces van dándole la vuelta a la tortilla, ¿no? Por ejemplo, ahora en el Parque Nacional del Teide, ¿qué está pasando? La retama cada vez se está haciendo más rara. Y eso que el Parque Nacional hace un gran esfuerzo por mejorar la situación, ¿no? Pero con el cambio climático, los conejos antes morían en invierno, pero dejaron de tener esa bajada de densidad en los meses invernales y entonces ahora pues están como locos comiendo retama y no hay regeneración suficiente. ¿Qué es lo que están haciendo los conejos ahora? Cambiándonos el paisaje del Teide. En vez de abundar la retama, quien abunda es el rosalito de cumbre, que casualmente es lo que menos les gusta. Es lo que hacen con todos los ecosistemas, ¿no? Claro, el resto de la isla, que hace ya 500 años que se hicieron abundantes en el resto de la isla, no sabemos no podemos saber cuáles eran todas las especies dominantes, sobre todo de los grupos que más les gustan, ¿no? Por ejemplo, las fabáceas. Vaya. Que son muy nutritivas, ¿no? Nosotros también nos gustan mucho las habichuelas. ¿Y las otras tres islas occidentales, La Palma, La Gomera y El Hierro? Las Islas Verdes, ahora Sí. que se llaman las Islas Verdes. En todas el territorio está muy degradado, pero hay ecosistemas que gozan de mejor salud. Por ejemplo, hay un caso maravilloso, los pinares. El Pinares no ha perdido tanto de superficie original, que queda un 44%, pero los pinares en general son bosques vaciados. Ponemos a caminar por los pinares y que vemos codesos, jaras, lo que no le gusta a los conejos. Sin embargo, en La Palma, la caldera de Taburiente tiene andenes inaccesibles incluso para los arruís, que nos han enseñado qué es lo que podría haber en el pinar si no hubiera llegado el hombre, si no hubiéramos traído las cabras, las ovejas, los conejos, los arruís y todos estos herbívoros que prefieren la flora endémica, porque han evolucionado, la flora endémica evolucionó sin estos animales, entonces no está preparada para defenderse y a ellos, pues claro, cogen una especie que no está preparada y es muy rica. O sea, nosotros decimos que es muy palatable, ¿no? Muy apetecible es la palabra. Entonces en la caldera pues todavía hay reductos de estos y además hay un proyecto de restauración que intenta emular dentro de vallados de exclusión pues la diversidad en flora endémica que hay en estos reductos, ¿no? Entonces allí se pueden ver vallados maravillosos y en las cumbres también. Ahora la gente de La Palma va a ver la floración de la cumbre. ¿Sí? Se organizan guaguas para ir a ver la floración. Antes, cuando todo era un codesar, que es lo que había, porque se aprovechaba para el ganado, le pegaban fuego para que después los brotes tiernos pues se los comiera el ganado. Sin embargo, ahora hay unos vallados con unas especies que antes la gente no las conocía. El retamón de cumbre quedaban 7 individuos. Les encanta el retamón a los conejos, a los arruís, a la cabra. O sea, casi se extingue esa especie. Pero hace 30 años empezaron a trabajar con ella en el Parque Nacional y ahora todos podemos disfrutarla. ¿Y en La Gomera? En La Gomera el mejor ejemplo que tenemos es el Parque Nacional de Garajonay. También con una historia de gestión muy buena.
yo siempre me gusta dejar bien claro que estamos en un momento en Canarias que no podemos decir vamos a trabajar con las especies amenazadas. Es que tenemos los ecosistemas amenazados. Entonces en Garajonay es un ejemplo buenísimo de una restauración integral. O sea, el ecosistema se está trabajando en conjunto, ayudando a las amenazadas, eliminando las invasoras, eliminando los herbívoros invasores también. Los conejos no les gusta mucho la laurisilva y eso ayuda. O sea que en Garajonay se está haciendo el trabajo que podríamos decir, podría servir de ejemplo para el resto de ecosistemas en Canarias, ¿no? Bueno, Garajonay y también el Parque Nacional por supuesto, Caldera de Taburiente y en el Parque Nacional del Teide. Tenemos que llevar los ecosistemas a un nivel de salud que puedan resistir lo que está pasando y un nivel de salud que nos ayude a nosotros, porque nosotros también dependemos de la biodiversidad. Pero da la sensación de que parece complicado. Hablabas de especies invasoras y se me vino a la mente el rabo de gato, por ejemplo. Hombre, normalmente hablo de especies invasoras animales de los herbívoros, sí. Porque es la clave de todo la debacle que ha pasado aquí, ¿no? Cuando se introducen herbívoros en una isla, se produce un desastre ¿Y se total. puede corregir ahora? ¿Estamos a tiempo en alguna isla? Porque es conejos en todos lados. Sí, pero podemos hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Controlando, por supuesto. Necesitamos que haya más control de conejos, no solamente en la época de cacería en verano, debe haber más control, pero también necesitamos restaurar la vegetación. Si en un sitio, esto seguro que lo entenderían muy bien los bueno, yo tengo un ejemplo muy bueno en nuestra casa. Nosotros cultivamos, tenemos un huertito ahí ecológico y una vez se nos metió un conejo. Y con tan mala fortuna que no lo encontrábamos y vallamos todo con malla conejera para que no volviera a entrar. Pensábamos que venía de una finca vecina. Total que lo dejamos dentro. Al final que teníamos una isla con un conejo dentro. Pues se fue comiendo todo. Por último solo quedaban las espinacas, que es lo único lo que se comió al final, ¿no? Es decir, si nosotros fuéramos capaces de tener esa huerta llenísima de vegetación, el conejo haría menos daño. Hay que controlar la densidad y hay que aumentar el número de individuos de las plantas, ¿no? Para que tenga más donde elegir, para que las especies, las que son más ricas, hay que ayudarlas mucho más. Se trata de restaurar para que la debacle no sea tan pronunciado. O sea, lo peor, no podemos decir, lo peor ya fue, porque cuando ya no queda otra cosa, en el Pinar se están comiendo hasta los pinos jóvenes. Pues Chiqui González Mancebo, un placer escuchar en las explicaciones a alguien que sabe tanto y lo cuenta tan bien sobre lo que nos rodea. Gracias, Chiqui, un abrazo. Bueno, un abrazo y gracias por dejarnos contar en lo que trabajamos.